Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una gran superproducción del año 2004. Una película que en su momento fue injustamente infravalorada, pero vista hoy en día, la verdad es que tiene muchos puntos que le hacen una producción bastante notable. Aunque todo hay que decir que la película que os voy a comentar esta noche no es una obra totalmente redonda, pero sí que tiene muchos elementos los cuales son realmente extraordinarios para comentar y en algunos aspectos roza el sobresaliente. En lo que se refiere todo lo que es el apartado interpretativo, la puesta en escena, la película que os voy a comentar es todo un ejemplo de una gran superproducción o de lo que debería de ser una gran superproducción y que, por así decirlo, se puede decir que nació pues al calor de otras superproducciones que estaban empezando a tener un bastante tirón a principios del siglo XXI, como fueron Gladiator, de Ridley Scott, y la trilogía del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Estamos hablando de La Comunidad del Anillo, de Las Dos Torres y del Retorno del Rey, en los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. Pero durante esos años empezó a fraguarse un nuevo proyecto por parte de la Warner Brothers para llevar a cabo pues otra superproducción al estilo de Gladiator, pero no en este caso en lo que se refiere a las épicas romanas, sino a las épicas griegas, ya que la adaptación de esa epopeya griega totalmente mitológica, que forma parte de la mitología, evidentemente, de los griegos, llamado la Ilíada, no había tenido, pues hasta la fecha, hasta el 2004, una producción realmente que fuera, digamos, ya no gigantesca, sino, digamos, digna de pasar a la historia del cine. Y se puede decir que el título que os voy a comentar esta noche sí que se puede decir que prácticamente pasa a la historia del cine, aunque por los pelos, debido a sus grandes virtudes cinematográficas, pero a otras no tanto, que le han impedido estar prácticamente por nada pues en el podio de las grandes superproducciones, ya no solo de la historia del cine, sino ya en particular dentro de las que se filmaron a principios del siglo XXI, como las que os he mencionado anteriormente, o como sin ir más lejos, Alejandro Magno del año 2004 también, y por supuesto, El Reino de los Cielos del año 2005 en la versión del director de Ridley Scott. Esta noche os voy a comentar Troya, la versión del director, es decir, el montaje del director. Esta película, al igual que cuando hice la review del Reino de los Cielos, en la que os comenté o las que os reseñé, la película que estaba montada por Ridley Scott y que era mucho más extensa, mucho más amplia y que profundizaba mucho más en los personajes que la película que habíamos visto en los cines, en Troya de Wolfgang Petersen ocurre exactamente lo mismo en la versión del director. Wolfgang Petersen en esta versión le ha añadido nada más y nada menos que más de 40 minutos, lo que hace que los personajes sean mucho más profundos, en la que veamos mucho más cuáles son sus finalidades y sus objetivos en esta gran historia. Por lo tanto, ya nos encontramos con una película de no solo 2 horas y media o 2 horas 40, sino una película de prácticamente que roza los 200 minutos. Es decir, es una superproducción, mucho más superproducción en todos los aspectos, ya que ya no solo nos encontramos con una puesta en escena realmente ampulosa, sino que en lo que se refiere a tratamiento de actores, a tratamiento de personajes, mejor dicho, es una película muchísimo más completa. Las variaciones que hay entre la Troya, la película que vimos en los cines, y el montaje del director son sustanciales, es decir, son muy importantes y no están hechas, bajo mi punto de vista, desde un cariz o desde un prisma más comercial en ese sentido. Por ejemplo, las adaptaciones, o mejor dicho, las versiones extendidas que tuvimos de todas las películas que rodó Peter Jackson sobre la Tierra Media, del Hobbit y del Señor de los Anillos, eran, como os diría yo, más material, más del estilo comercial, porque yo creo que las versiones del director y del productor se puede decir que coinciden. Pero no es así en el caso de Troya, ya que esta película, la que os voy a comentar, el montaje del director, el director's cut, además de incorporar más de media hora, que además me vino a mí en un estuche de esta categoría, es decir, un estuche metálico que en principio tenía un DVD, pero que el DVD se me rayó y que luego posteriormente la recuperé en Blu-ray, pues directamente lo que hago es guardar el Blu-ray dentro de la caja. Pero en esta caja se expone que lo que se ha expuesto, es decir, lo que se ha incorporado dentro de la nueva versión de Troya son 30 minutos más. Aunque yo diría, cronometrando, es decir, con un cronómetro en la mano, que son prácticamente casi 3/4 de hora más de película, porque ya os digo, se profundiza muchísimo más en los personajes con nuevas e inéditas secuencias, y se puede decir además de que esta versión es como una versión sin censurar.
Es decir, es mucho más visceral en el sentido de que los combates son mucho más violentos, tiene escenas de desnudos y también escenas de sexo, y además, todo lo que son las batallas se han ampliado. Es decir, todo lo que es el asedio a Troya, que vemos prácticamente casi al principio de la película, pasado unos 40 minutos de film, se puede decir que es muchísimo más violento y mucho más sanguinolento de lo que vimos en los cines. Es decir, que la versión de 2 horas y media o 2 horas 40 minutos que vimos en los cines era una versión mucho más descafeinada, mucho más light, por así decirlo, mucho más sin sal, que la versión realmente que se incorpora en el montaje del director. Para todos aquellos que hayáis visto la película Troya y os haya gustado, yo os recomiendo encarecidamente que veáis el montaje del director, porque es una versión muchísimo más completa, como ahora iremos profundizando a lo largo de lo que es el argumento. La historia de la película de Troya, de Wolfgang Petersen, la verdad es que pues tiene también muchos altibajos. Muchos altibajos, por ejemplo, en el sentido de que fue un rodaje realmente complicado. La película se rodó en 2 países, en Malta y en México. En Malta, prácticamente no en las mismas localizaciones, pero en sitios parecidos a los que se filmó, en las que se filmó Gladiator. Gladiator se filmó pues en los decorados de Malta, se filmó en una antigua colonia romana. Lo que pasa es que cerca de allí, prácticamente en la misma isla de Malta, pues prácticamente se rodaron muchas de las secuencias que aquí vemos en la película. Y luego todo lo que es la muralla de Troya, la ciudad de Troya propiamente dicha, se rodó en México, en una playa en la que tuvieron que arrasar todo el equipo técnico, absolutamente toda la vegetación, para evidentemente tener que montar o tener que dirigir a todos aquellos cientos de extras que van a formar los ejércitos tanto de Troya como los griegos. La verdad es que la película está protagonizada, o tiene mejor dicho, un elenco realmente notable. Tenemos a Brad Pitt como la gran estrella de la función. Tenemos a Eric Bana en el papel de Héctor, Brad Pitt evidentemente en el papel de Aquiles, a Héctor en el papel del príncipe, mejor dicho a Eric Bana en el papel del príncipe Héctor y a Orlando Bloom en el papel del príncipe Paris. Pero estos 3 protagonistas, que digamos que forman lo que es el triángulo fundamental interpretativo de la película, posteriormente tenemos a un elenco de secundarios absolutamente de lujo. En primer momento tenemos a Diane Kruger, que era una modelo y actriz de cine y de televisión alemana, que se puede decir que esta es su primera gran, digamos, superproducción en Estados Unidos. La conocemos posteriormente por haber filmado, bajo también la productora de la Disney, aquellas 2 películas llamadas La Búsqueda, junto con Nicolas Cage, y sobre todo también por protagonizar junto también a Brad Pitt, y aquí coincidieron en el rodaje, la película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, como todos sabemos. Pero claro, Wolfgang Petersen en esta película, al ser él alemán, barre un poco para casa y escoge a una alemana, realmente de una gran belleza, porque en esta película pues se puede decir que Diane Kruger tenía 20 y poquitos años, para evidentemente realizar el papel de Helena de Troya. Pero durante todo lo que fue el proceso de preproducción, Wolfgang Petersen tuvo como asesor para escoger el reparto a Brad Pitt, porque evidentemente esta película iba a ser la película de Brad Pitt como gran estrella principal. Pero luego, cuando ya profundicemos en lo que es el apartado interpretativo de la película, nos tenemos que dar cuenta que, aunque la estrella sea Brad Pitt, no es el que realiza la mejor interpretación de todo el elenco de actores. Dentro de los secundarios tenemos a Brian Cox como el rey Agamenón, rey de Micenas, un rey que se autoproclama el mismo rey de reyes, y que pretende invadir evidentemente Troya para controlar todo el mar Egeo. Tenemos a Brendan Gleeson en el papel de Menelao, el rey de Esparta, que es el marido de Helena de Troya, el marido original de Helena de Troya. Tenemos a Tyler Mane como el príncipe Ajax, y sobre todo tenemos a 2 papeles muy importantes. Bueno, un papel femenino importante de una actriz que no ha sido excesivamente conocida, o al menos aquí en Europa, o al menos aquí en España, que es Saffron Burrows, en el papel de Andrómaca, la mujer de Héctor. Y luego tenemos 2 apariciones estelares, una evidentemente más importante y otra prácticamente se puede decir que es un cameo. El cameo es el de la ninfa o diosa, depende de la fuente de la mitología griega
que estemos consultando, aunque yo siempre la he conocido como una de las ninfas del mar, que es Tetis, que la interpreta Julie Christie, que hace la madre de Aquiles. Recordemos que Aquiles era un semidios que nació de la unión entre la diosa Tetis o de la ninfa Tetis y uno de los grandes reyes de Grecia, que era el rey de los Mirmidones, que era Peleo. De la unión de Peleo y de Tetis nació Aquiles, que, según la mitología griega, se entrenó en combate con los mismísimos dioses. Es decir, Aquiles se puede decir que es un semidios, al igual que es, por ejemplo, Teseo o Perseo, lo que es el protagonista de Furia de Titanes, otra de las grandes mitologías griegas. Es decir, Aquiles es un semidios, pues al igual que Perseo, al igual que Teseo, al igual que Hércules, por ejemplo. Es decir, y matar a un semidios, pues decir que es prácticamente imposible. Lo que pasa es que según la mitología griega, Tetis quiso que su hijo, que se iba a dedicar a la guerra, pues fuera completamente invulnerable. Y lo que hizo fue bañarle en la laguna Estigia. Según la mitología griega, la laguna Estigia es esa laguna que atraviesan los muertos, es decir, los vivos, para pasar al mundo de los muertos. Y entonces en la laguna Estigia bañó a su hijo Aquiles, cogiéndolo única y exclusivamente por el talón cuando él era un bebé. Pero ese talón quedó precisamente sin bañar. Y ese es el punto débil que tiene realmente Aquiles según la mitología griega. Y además que es que el talón de Aquiles será uno de los elementos clave al final de la película, evidentemente, porque en esta película veremos, como dice Tetis, como profetiza Tetis, a su hijo en un encuentro que tiene en la película, en el que le dice: si te quedas, realmente serás amado, tendrás hijos y nietos, y a su vez que tendrán más hijos. Pero tu nombre será completamente olvidado a lo largo de los años. Y de los siglos, por supuesto. Pero si vas a la guerra de Troya, durante miles de años se escribirán gestas en honor tuyo y en tu nombre. Y entonces, claro, ese es el punto de inflexión que realmente tiene el personaje de Aquiles, interpretado por Brad Pitt, para irse a la guerra de Troya. Porque él lo que desea, como gran ambición, una gran ambición que tiene, al igual que Agamenón, que ahora hablaremos de todos los personajes, que están realmente muy bien perfilados, lo que desea es la inmortalidad. La inmortalidad que él realmente se puede decir que ya tiene. Lo que pasa es que morir en la guerra de Troya era el destino de Aquiles, según la mitología griega. Si me permitís el inciso, no han sido pocos los investigadores y los arqueólogos que han tratado de hallar vestigios de la ciudad de Troya, pero evidentemente no la han encontrado, porque estamos hablando de mitología. Y cuando hablamos de mitología, pues tenemos que hablar de Homero y de los dos grandes poemas mitológicos que escribió, que fueron la Ilíada, en el que está basado la película Troya, y también luego la Odisea, que fue todo el viaje y todas las aventuras que tuvo Ulises, el rey de Ítaca, desde lo que fue la destrucción de Troya hasta la vuelta a su isla, hasta la vuelta a su reino, al reino de Ítaca. Pero bueno, eso digamos que se puede decir que ya es otra película, e incluso se puede decir que ya es otro tema. Y ahora nos vamos a centrar en la Ilíada y evidentemente en su adaptación. Uno de los guionistas más reputados del Hollywood de principios del siglo XXI fue David Benioff, y le encargaron evidentemente una adaptación de la Ilíada. Desde un primer momento David Benioff, como adaptador, no supo dónde coger, pues no se puede decir que fuese una novela, porque está compuesto por miles y miles de versos. Es decir, todo lo que es la narración, por así decirlo, de la Ilíada, son versos. Todo eso, adaptarlo a una película es realmente difícil. Lo que ocurre es que David Benioff también se apoyó, cinematográficamente hablando, ya no digamos en el guión, sino en el desarrollo de una película, aunque en esta se puede decir que el desarrollo de la misma es muy superior, a una película que tiene antecedentes de Troya. Y fue la película de 1955-56, si mal no recuerdo, llamada Helena de Troya, dirigida por Robert Wise, el director de West Side Story y de Sonrisas y Lágrimas, en el que Rosanna Podesta era la actriz que interpretaba a Helena de Troya y Stanley Kramer, un actor británico, era el que hacía de Aquiles, contando también con una magnífica interpretación de Sir Cedric Hydwike, que era el Seti I de los 10 mandamientos, pero que en Helena de Troya hace, evidentemente, de Príamo.
un personaje que en esta película, en Troya, interpreta de manera magistral, y ya terminamos prácticamente con elenco de personajes importantes, de una manera absolutamente brillante, y que es la mejor interpretación de toda la película, con el gran Peter O'Toole. Peter O'Toole interpreta a Príamo, el rey de Troya, del cual William Shakespeare ha escrito tantos y tantos versos dedicándole el gran drama que tuvo por su hijo Héctor y el gran drama que sufrió por la quema realmente de la ciudad de Troya. Peter O'Toole en esta película, digamos que realiza un papel secundario, pero está tan extraordinario y tan excelente como en el resto de la filmografía que ha tenido, y prácticamente es un robaplanos en toda la película. Interpretativamente hablando, se puede decir que Troya, la verdad es que roza el notable. Pero la verdad es que las mejores interpretaciones corresponden a Brian Cox, que es el rey que interpreta a Agamenón, a Peter O'Toole, que hace de Príamo, y a Eric Bana, que interpreta a Héctor. Estos son realmente los tres personajes, los tres actores, que a mi modo de ver le sacan mucho más jugo al guión de David Benioff, y sobre todo por su imponente presencia. Y este es uno de los puntos flacos que tiene la película Troya de Wolfgang Petersen. Es decir, el desequilibrio interpretativo que existe, ya que tenemos unos actores en estado de gracia que con su carisma y con su buen hacer consiguen que la película gane muchísimos enteros con su presencia, es decir, cuando Brian Cox, cuando Agamenón, cuando Príamo, interpretado por Peter O'Toole, y cuando Eric Bana están presentes en todo lo que es las secuencias de la película, se puede decir que la película sube muchísimo en calidad. Pero cuando ellos no están, parece que hay como cierto vacío interpretativo que yo achaco ya no en sí a la dirección de Wolfgang Petersen, que digo que luego hablaré un poquito de ella y diré que es bastante notable, sobre todo en lo que a planificación se refiere, como ahora veremos, de una manera un poco más detallada y meticulosa, sino que el resto de actores, digamos, que tenían poca experiencia. Pero no estoy hablando de Brendan Gleeson, que interpreta a Menelao, sino la escasa química que hay entre el príncipe Paris, interpretado por Orlando Bloom, que venía de hacer la trilogía del Señor de los Anillos, pero que aquí yo le veo como bastante perdido. Es decir, es un príncipe, pues prácticamente, que no da el tipo, o digamos la apariencia, como Eric Bana, de pertenecer única y exclusivamente a la realeza. Es decir, yo creo que el error de casting que se produce, o que se produjo para escoger a Orlando Bloom como el príncipe Paris, le pasó factura realmente a la película. Porque luego la historia de amor que tiene con Helena, es decir, con Helena de Esparta, que luego es Helena de Troya, evidentemente, con Diane Kruger, la verdad es que carece de carisma y carece totalmente de química. Es decir, si Wolfgang Petersen y David Benioff, en su guión y en su dirección respectivamente, lo que hicieron fue realizar una gran superproducción en que todos los actores, como en las superproducciones de antaño, evidentemente, como en las películas Los 10 Mandamientos, sobre todo, que yo creo que es un antecedente muy importante aquí en la película de Troya, en lo que, salvando las distancias, en lo que se refiere, pero no en lo que se refiere al gran elenco interpretativo, Wolfgang Petersen quiso abarcar todas las grandes estrellas que había en ese momento en Hollywood, y evidentemente Orlando Bloom venía de interpretar a Legolas en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero claro, el papel de Legolas era mucho más fácil. Sin embargo, interpretar a un papel, digamos, que tiene un fondo mucho más trágico y que además se enfrenta a sus propios miedos de una manera muy visceral, fue para mí un papel que superó a Orlando Bloom. Es decir, Orlando Bloom no supo darle, digamos, un cariz dramático a lo que es su papel en sí mismo si se le compara con sus compañeros de reparto. Y luego, evidentemente, tenemos que hablar de la interpretación de Brad Pitt como Aquiles, en la que en este papel hay luces y sombras. En lo que son las luces, he de decir que Brad Pitt, en todo lo que son las coreografías de las batallas, sobre todo en ese duelo que tiene realmente impresionante con Eric Bana, es decir, con Héctor, prácticamente a mitad de la película, en el que marca prácticamente un punto de inflexión en lo que es la guerra de Troya, que se estaba decantando del lado de los troyanos en ese momento porque Aquiles, acordaos que rehúsa por completo a trabajar, a luchar y a matar por un rey que él desprecia, pero que es un rey que comparte muchos puntos de vista con él mismo, y ahora lo desmenuzaremos un poquito. Se puede decir que en lo que son las batallas, ni Eric Bana ni Brad Pitt fueron doblados, sino que estuvieron durante 6 meses
haciendo un muy exhaustivo, digamos, entrenamiento y sobre todo coreografiando un número de lucha realmente impresionante. Si, según Wolfgang Petersen, en esta película, se le dijo, o David Benioff decía, dentro de lo que era el guión, y Aquiles luchaba como un dios. Pero claro, a la hora de interpretar eso, por lo que es un coordinador para la lucha, dices, bueno, ¿cómo lucha un dios realmente? Y esa manera tan, digamos, tan especial que tiene de combatir a Aquiles, que tiene Brad Pitt, de luchar con esas posturas tan estudiadas, que además están precisamente estudiadas para que la cámara le haga unos primeros planos, se acerque a él, se mueva alrededor suyo, están realizados para que la planificación alrededor del personaje de Brad Pitt sea mucho más espectacular que la planificación a partir de otros personajes. Es decir, que Brad Pitt, digamos que dentro del punto de vista, desde el punto de vista meramente visual, hace que Wolfgang Petersen se fije mucho más en él y que tenga mucho más protagonismo. Es decir, en esta película, profundamente ambigua, y ahora os diré el porqué, Brad Pitt, Aquiles, es el protagonista. Pero en esta película se puede decir que no tenemos realmente un villano claro de por sí. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual Troya fue una película que no cuajó realmente en la taquilla en Estados Unidos, pero que sí lo hizo en Europa. Cuando nos fijamos, por ejemplo, lo comparamos con películas como Gladiator, vemos que hay un bueno buenísimo, que es evidentemente el personaje de Russell Crowe, y un malo malísimo, que era Cómodo, que era Joaquín Phoenix. Pero es que en Troya realmente, y aquí es donde David Benioff acapara, digamos, todo lo que es la esencia de la Ilíada de Homero, en esta película se puede decir que no hay ni buenos ni malos, sino que hay diferentes puntos de vista. Yo creo que bajo un punto de vista meramente norteamericano, se estaban esperando el público que evidentemente Brad Pitt fuera el bueno y que los demás fueran los malos. Es decir, que los troyanos, bajo el punto de vista de los griegos, fueran realmente los villanos, pero es que no es así, sino que esta película, Wolfgang Petersen y sobre todo al guión de David Benioff, lo que hacen es aplicar una gran ambigüedad a todo ello. Y hay secuencias en las que vemos, en las que Brad Pitt realmente parece el villano y otras parece el héroe. Y viceversa ocurre con los personajes de los príncipes de Troya, con Paris y con Héctor, que al principio parecen villanos, pero luego nos damos cuenta de que no lo son tanto, sobre todo cuando conocemos a Príamo. Esto lo vemos, por ejemplo, en una de las secuencias al principio de la película, donde Héctor y Paris están compartiendo mesa con Menelao, el rey de Esparta, firmando una especie como de acuerdo de paz. Y vemos como Paris sube a la habitación de Helena de Esparta, la mujer de Menelao, vamos a ver si lo digo bien, de Menelao, exactamente, ahora cuando me sale, y claro, la seduce. Entonces podemos deducir que evidentemente, pues ahí están los príncipes de Troya para intentar engañar al rey de los espartanos, al rey de los griegos, que les ha preparado todo un festín para, digamos, conmemorar la paz entre Troya y Esparta. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta secuencia? Que nosotros podemos dar por hecho que efectivamente los príncipes troyanos pueden ser los villanos, porque ya no se encarga solo Paris de seducir a Helena, sino que además cuando se van de vuelta a Troya, Héctor no le dice a Menelao que Paris acaba de seducir a su mujer. Y cuando Paris lo que hace es presentar a Helena a Héctor dentro de lo que es la barca ya rumbo a Troya, le dice, ¿tú sabes todo lo que realmente le va a costar, o lo que le ha costado a nuestro padre, firmar la paz con Menelao, firmar la paz con Esparta? Dice, y este hecho puede dar al traste con todo ello. Es decir, nosotros deducimos en un principio, y esto es uno de los puntos fuertes que tiene la edición de Wolfgang Petersen, de que a lo mejor los príncipes de Troya son los villanos, porque son los encargados de, digamos, engañar al rey de Esparta. Y que, como habíamos visto al principio de la película, Brad Pitt, Aquiles, es, digamos, el héroe porque es, digamos, el guerrero que trabaja para Agamenón y que gana batallas para que Agamenón pueda controlar cada vez más reinos, cada vez más islas y controlar, como él dice, el Egeo, hacerse el rey de reyes. Pero es que todo va cambiando constantemente alrededor de la película. Por eso la película es muy ambigua en ese sentido, pero tiene una ambigüedad muy bien calculada. Porque tanto Brad Pitt como Héctor, como Agamenón, como Príamo, se comportarán realmente como
a veces como villanos y a veces como realmente héroes. Es decir, la película no tiene en ese aspecto ni unos buenos buenísimos ni unos malos malísimos. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir a ver Troya, o vamos a ver Troya, buscando buenos y buscando malos, buscando enemistades, pero siempre intentando nosotros como espectador focalizarnos o identificarnos con algún personaje, nos podemos identificar con muchos a la vez, con muchas de las virtudes y también con muchos de los defectos que tienen los personajes. Y he aquí la riqueza argumental del guión de David Benioff, y que Wolfgang Petersen ha sabido traspasarlo a la pantalla de un modo considerable y además muy notable. Y además todo de una manera muy bien calculada, en el que los personajes no rebasan nunca una línea. Es decir, pueden ser héroes o pueden ser villanos, pero digamos que no rebasan una línea para que los hagan villanos o héroes a la vista de todos, sino que todo depende del color del cristal con que se mire. Podemos ver que Aquiles se alía con Agamenón realmente porque es su rey, y que Agamenón que tiene una gran ambición por destruir Troya. Pero luego vemos que las personas que viven en Troya no buscan la guerra, sino que buscan la paz. Por lo tanto, los príncipes al principio de Troya, que habían engañado al rey de Esparta, que lo habían engañado incluso en su misma casa, no son realmente tan malos, porque no buscan la guerra con Esparta. ¿Por qué? Porque Helena de Troya, traerla hacia Troya ha sido realmente un capricho del príncipe París, un capricho que ni Héctor ni el rey Príamo estaban esperando a ello. Lo que ocurre es que aquí entra ya en juego, después de todo lo que es el conglomerado de la película y de habernos presentado los personajes, un personaje capital que es el rey Príamo, interpretado, yo os digo, por Peter O'Toole, en donde dice, si es voluntad de los dioses que Helena se haya enamorado del príncipe París y que Helena haya venido aquí, Helena de Esparta, como dice, pero que le rectifica París a su padre, le dice, no, Helena de Esparta no, Helena de Troya. Él dice posteriormente con Héctor, esto ha sido voluntad de los dioses, aunque Héctor no confía demasiado en los dioses. Pero he aquí uno de los puntos importantes de la película y que quiero recalcar muy bien. Dentro de la película solo tenemos como representación de los dioses a Tetis, a la ninfa o diosa, como querramos verlas, dependiendo del texto de la mitología, porque yo tengo un libro de la mitología griega y empezó siendo ninfa del mar, una de las 50 ninfas que tenía Zeus dentro del mar, y también junto con Poseidón, pero que realmente luego, posteriormente, se le otorgará el grado prácticamente de diosa, aunque no es una diosa como si fuera Atenea, como la diosa de la sabiduría, o como si fuera Ares, el dios de la guerra, o como Hades, el dios del inframundo, sino que evidentemente para tener un hijo que fuera un semidios como Aquiles tenía que tener la categoría de diosa. Pero eso es algo que está bastante, digamos, un poco dentro de la mitología griega, un tanto, digamos, difuminado. Porque claro, hay tantos escritos sobre la mitología griega y dependiendo del libro que escojas, por ejemplo, yo he visto libros, si me permitís el inciso, en donde a Atenea se le trata como diosa de la guerra. Sin embargo, Atenea ha sido diosa de la sabiduría por el búho que llevaba siempre en su hombro. Pero dependiendo del texto, a Atenea también se le ha considerado una diosa de la guerra. Por ejemplo, si os acordáis de la serie de los Caballeros del Zodíaco, ¿acaso no estaban en los Caballeros Zodíaco en guerra constantemente? ¿Y Atenea era su diosa? Pues ahí tenemos lo que es la comparación. Entonces, si queremos suponer que Tetis era diosa, Aquiles es un semidios, como lo es el Hércules, como lo es Teseo o como lo es Perseo, el de Furia de Titanes. Y realmente aquí estábamos hablando de Peter O'Toole y de Príamo. Y entonces Príamo lo que hace es dar, digamos, la representación a los dioses que es muy escueta, yo os digo, en la película. Está representada por la diosa Tetis o por la ninfa Tetis como la madre de Aquiles, pero también está haciendo constantemente el rey Príamo alusión a los dioses, que es uno de los aspectos y una de las secuencias que viene en la versión, en el montaje del director. Si en la versión que vimos en los cines, Príamo siempre está diciendo todo esto es voluntad de los dioses, pero que le vemos como un personaje más maniqueo, realmente aquí ese maniqueísmo completamente desaparece, ya que ya sabemos cuál es la justificación del por qué Príamo se entrega tanto a los dioses, y en el que hay una secuencia cuando llegan Héctor, París y Helena a Troya, evidentemente a lo que es el palacio del rey Príamo,
le dice Príamo, ¿cómo has dejado que lo trajese? Dice, es que claro, yo lo que haría, padre, sería meterla en un barco y devolverla a Troya. Devolverla, perdón, a Esparta. Lo que dice Príamo, dice, va a ser ya muy tarde porque esto ha sido voluntad de los dioses. Claro, lo que el príncipe Héctor dice es que claro, estamos durante mucho tiempo trabajando la paz con Esparta y esto puede ser pues prácticamente la destrucción de nosotros mismos. No podemos ganar una guerra porque Menelao es hermano de Agamenón y Agamenón lleva mucho tiempo queriendo invadirnos. Y claro, aquí como Agamenón ya es el gran rey de reyes y que controla prácticamente el Egeo y a todos sus reyes gracias a Aquiles, a las victorias que consigue Aquiles en sus guerras griegas, pues claro, evidentemente no tienen por dónde cogerlo. Aunque el rey Príamo, en esa secuencia que es nueva, os dice lo siguiente. Dice, cuando tú eras pequeño, tuviste una serie de fiebres y estabas muy enfermo. Yo me fui al templo de Apolo, que tendrá un protagonismo especial en lo que es la primera gran batalla de esta película. Me fui al templo de Apolo y allí estuve toda la noche rezando por ti, porque eras mi primogénito. Y cuando regresé de madrugada, las fiebres te habían desaparecido. Es entonces cuando yo decidí dedicarme única y exclusivamente mi vida a la voluntad de los dioses, al devenir de los acontecimientos realmente. Pero claro, Héctor no se queda evidentemente pues muy convencido con todo ello. Pero aquí es donde vemos cuál es la justificación principal que tiene el rey Príamo para tener esa gran voluntad y esa confianza con los dioses. Es más, cuando Aquiles en esa primera gran batalla lo que hace es saquear el templo de Apolo y decapitar su estatua, lo que es uno de los mirmidones, el jefe de los mirmidones, le dirá, no puedes haber decapitado a Apolo, dice, porque Apolo lo ve todo. Lo que pasa es que Aquiles, que es un semidios, se puede decir que conoce a los dioses y que por lo tanto dirá, bueno, pues aquí estoy y que me vengan con su ira. Es decir, Aquiles es un ser que es, como dice Agamenón, un hábil asesino, pero también es una persona que realmente es muy ambiciosa y que es bastante, ¿cómo os diría yo? Bastante... Ay, no me sale ahora mismo la palabra. Es bastante terco en el sentido de que no admite ningún razonamiento, ya no por parte de sus hombres, sino por parte de su sentido común, porque si él es el hijo de una diosa o de una ninfa de los dioses, sabe cuál puede ser su voluntad. Y cuando llega precisamente al templo de Apolo, lo que hace es decapitar la estatua de Apolo. Lo que hace uno de los mirmidones, el jefe de los mirmidones, decirle, Apolo lo ve todo, y esto seguramente lo tendrá en cuenta. Y efectivamente esto lo tendrá en cuenta. La verdad es que todo lo que es el elenco de actores está todo muy bien definido, pero en esta definición el que también resalta interpretativamente, hablando, junto con Peter O'Toole, a que hemos discernido ya, de una manera realmente extraordinaria, en lo que es su interpretación, el otro gran actor de esta película es sin duda Brian Cox. Brian Cox se puede decir que, aunque sea secundario en esta película, dentro de lo que es las secuencias que tiene, brilla con luz propia. Es decir, es la pura imagen de lo que es la ambición hecha rey, la ambición hecha persona, y que él ha combatido, por así decirlo, combatido, no él, sino sus soldados, en una serie de guerras para ir ganando unos territorios. Y que evidentemente se ha hecho, pues, con Ítaca, se ha hecho con el reino de su hermano, aunque claro, no se quiere dar a entender en la película, pero también lucha los guerreros de Esparta al lado de Agamenón y un montón de reinos más, pero que todas esas batallas no las ha ganado él, ni sus soldados, sino que las ha ganado Aquiles. Es decir, que gracias a Aquiles, Agamenón es el rey de reyes. Pero claro, cuando Agamenón ya se ve como el rey de todos ellos, dice, Aquiles es el pasado, no le necesitamos. Aunque Néstor, el consejero de Agamenón, su consejero real, le dice, si tú lo que quieres es conquistar Troya, vamos a necesitar a Aquiles, porque lo importante de él no es tu conflicto interno con él, sino que gana batallas. Exactamente la misma frase que luego Ulises, a lo largo de la película, le estará recordando constantemente a Agamenón. ¿Y por qué se llegan mal Agamenón y Aquiles? Porque son exactamente iguales. Los dos les cubre o les llena la ambición constante.
En una de las secuencias Aquiles da a entender de que él ambiciona lo que todos los hombres, pero que lo ambiciona muchísimo más. Es decir, es la inmortalidad y la ambición lo que mueve a Aquiles. Y es también la inmortalidad y la ambición lo que mueven a Agamenón. Porque en una de las secuencias Agamenón dice, cuando conquistemos Troya, haré que esculpan al gran Agamenón en piedra. Es decir, está hablando en tercera persona. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es que quiere levantar un monumento a su persona, evidentemente de una manera muy narcisista, completamente narcisista. Pero es que, claro, las personas que son tan ambiciosas quieren más, y quieren más, y quieren más todavía. Y evidentemente Agamenón se estará topando constantemente con Troya. Con Troya, que tiene fama de ser, pues, una ciudad inexpugnable, de tener, pues, a un caudillo de sus ejércitos, que es el príncipe Héctor, que es el más grande de los guerreros, evidentemente, troyanos, y que además, otro de los puntos fuertes que tiene ya no solo Agamenón, sino Aquiles, es el orgullo. Porque cuando Agamenón dice, tenemos que convencer, Néstor dice a Agamenón, tenemos que convencer a Aquiles para que participe en la guerra de Troya, debido a que, evidentemente, Paris ha secuestrado a Helena, vamos a necesitar a Aquiles. Y le dice a Agamenón, no, Aquiles es el pasado. Dice, no, lo importante es que gana batallas. Dice, y esta batalla, esta guerra será una de las mayores que el mundo ha conocido. Por lo tanto, necesitamos al mejor de los guerreros. Y dice Agamenón, solo hay una persona que realmente escucharía a Aquiles. Y aquí es donde tenemos en la película la presentación de Ulises, el rey de Ítaca, interpretado por Sean Bean, que le he dejado para presentarle aquí en el vídeo, el último, porque es una de las mejores interpretaciones de toda la película. Y por primera vez Sean Bean en esta película no, digamos que no fenece, no fallece, porque ya tuvimos El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, GoldenEye, donde Sean Bean siempre acaba mordiendo el polvo. Pero aquí se puede decir que es el único superviviente, evidentemente, porque después de la destrucción de Troya vendría ese otro gran relato mítico griego que es la Odisea, donde Ulises es el principal protagonista, donde se narran una serie de aventuras en el que parte Ulises desde Troya hasta Ítaca, y hasta que vuelve hasta Ítaca pasan muchos años y en el que vienen muchas aventuras. A mí personalmente me hubiera gustado ver una versión de la Odisea con Sean Bean haciendo de Ulises, porque la verdad es que el papel le viene muy bien. Es decir, le pega bastante. Y además que Sean Bean aquí saca todo su arsenal de buenas interpretación, de buen actor que es, evidentemente británico, y nos ofrece un Ulises realmente extraordinario. Hombre, no le voy a comparar con el Ulises que interpretó Kirk Douglas, pero se puede decir que para una película en la que hay mucho elenco de protagonismo por parte de Brad Pitt, de Eric Bana, de Orlando Bloom, de Brian Cox, de Peter O'Toole, de Julie Christie, es decir, de un elenco importante de actores y de actrices, pues evidentemente Sean Bean tenía que tener un papel. En la versión extendida, la presentación es muchísimo mejor que en la versión de cines. Y aquí es donde, digamos, todas estas secuencias nuevas marcan la diferencia. En la versión de los cines, lo que vimos esencialmente fue cuando Ulises se dirige a Aquiles para convencerle de que participe en la guerra de Troya. Y vemos una presentación del personaje de Ulises un tanto descafeinada. Porque en esa secuencia, Aquiles está luchando con Patroclo, su primo, que en la Ilíada no es su primo, sino su amante. Y aquí me tengo que explicar. Aquiles no es que fuera homosexual, sino que en la mitología griega, o mejor dicho, en la Grecia clásica, las personas de más alto rango, ya fueran grandes soldados, políticos, reyes, tenían amantes, tanto hombres como amantes mujeres. Es decir, no es que fueran homosexuales. Ocurre exactamente lo mismo con Alejandro Magno. No es que Alejandro Magno fuera homosexual. Es que en la época en la que se desarrollan los acontecimientos, tanto de Troya, es decir, la época de Aquiles, evidentemente, hipotéticamente hablando, porque no estamos hablando de la historia en realidad, porque esto son versos, forma parte de la mitología. Pero lo que no es mitológico es evidentemente todo lo que es la historia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, rey de Macedonia, que sí que existió, y que tenía evidente su amante hombre y su amante mujer. Pero es que eso era la costumbre que había en la Grecia clásica y que los romanos retomaron posteriormente.
Por eso en muchas de las películas vemos también incluso a senadores romanos que tienen amantes hombres. En la Grecia clásica, el hombre era el centro del universo. En lo que se refiere a la literatura, en lo que se refiere al pensamiento filosófico, en lo que se refiere a las bellas artes, a la escultura. Por lo tanto, si el hombre era el centro del universo, los hombres podían tener también amantes hombres. Es decir, era cuestión de cultura, no de genética heterosexual u homosexual. No era cuestión de sexo, sino de la cultura que tenían en aquel entonces. En esta película, Patroclo hace las veces de primo, digamos, de Aquiles, aunque no percibimos ninguna tensión sexual no resuelta dentro de lo que es la relación entre Brad Pitt, entre Aquiles y Patroclo. Y aquí lo que se quiere exponer es que Patroclo era realmente su primo, cuando en la Ilíada era su amante. Pero bueno, eso es un punto, digamos, que tampoco tiene mucha importancia para lo que es el desarrollo del personaje en sí mismo, porque luego vemos, evidentemente, que Aquiles también se acuesta con mujeres, sobre todo le hace perder la virginidad a Briseida, que es la sobrina de Príamo, del rey Príamo, que además había renunciado, digamos, a llevar una vida normal porque quería ser una de las sacerdotisas del templo de Apolo, como se nos expresa en la película. Y además, muy bien presentado por Peter O'Toole, que yo creo que en esta película no tuvo, digamos, una dirección de actores hacia él, porque yo creo que él era, digamos, el gran maestro. Como dentro de los extras dice Wolfgang Petersen, dice, contando con la presencia de Peter O'Toole, digamos que todas las secuencias yo le pedía muchas veces consejo a O'Toole, porque evidentemente él ya había realizado grandes películas épicas, sin ir más lejos, Lawrence de Arabia. Y además es que Peter O'Toole ya tenía un gran reconocimiento como un gran actor, ya no solo británico, sino un gran actor dentro de la historia del cine. Y es que le da sopas con onda a todos los actores en su interpretación Peter O'Toole en esta película. Además hay una secuencia que ya ha pasado, y os lo tengo que decir en serio, ya ha pasado a la historia del cine como una secuencia realmente extraordinaria. Cuando Aquiles mata a Héctor y se lo lleva a su cabaña, es decir, a todos el campamento de los griegos, aparece un hombre encapuchado en lo que es la cabaña de Aquiles. Y aparece un viejo, un señor anciano con todo el pelo blanco, con los ojos llorosos, prácticamente inyectados en lágrimas. Y de repente Aquiles, que está sentado, Brad Pitt está sentado, medio tumbado, y claro, se queda completamente anonadado como diciendo, ¿quién es este señor? Y este anciano, que es Peter O'Toole, se arrodilla ante Aquiles, todo dentro de un mismo encuadre. Es decir, aquí lo que hace Wolfgang Petersen no es jugar con un plano contra plano, sino lo que hace es que Peter O'Toole, Príamo, le bese las manos a Aquiles y además dentro de un plano, atención como está aprovechado el formato Cinemascope, ahora hablamos de ello, le coge a los dos en un plano, que los dos estén juntos, y le besa las manos Príamo a Aquiles. Y Aquiles en ese momento, en un plano en el que solo se enfoca a Brad Pitt, dice, ¿quién eres tú? Y entonces se escoge a un primer plano de lo que es Príamo, de lo que es Peter O'Toole, y le dice, estoy soportando todo el dolor o más del dolor que cualquier padre del mundo. Dice, porque acabo de besar además las manos de la persona que acaba de matar a mi hijo. Y claro, Aquiles se le queda completamente en blanco, diciendo, Príamo, ¿cómo has llegado aquí? Y le dice Peter O'Toole, dice, creo que conozco mi país mucho mejor que los griegos. Y claro, Aquiles le intenta levantar del suelo porque se ha arrodillado. Es decir, Príamo, como rey, se ha arrodillado ante el asesino de su hijo para pedir clemencia. Porque Príamo dice que tú has matado a mi hijo y yo lo respeto porque es voluntad de los dioses. O sea, fijaos hasta qué punto Príamo ha justificado su voluntad de seguir creyendo en los dioses por encima incluso de su dolor como persona. Y todo eso Peter O'Toole lo expresa de una manera en su mirada y en sus gestos que parece que se va a caer al suelo de un momento a otro, porque él está roto de dolor. Aquí es donde Peter O'Toole, en esta secuencia, les da una auténtica lección de maestría a todo lo que es el conjunto de actores de la película. Por eso Wolfgang Petersen en los extras dice, es que me tuve que apoyar muchas veces en Peter O'Toole para, digamos, no dirigirle a él, sino dirigir a los demás. Si para el casting de esta película Wolfgang Petersen se apoyó en Brad Pitt para escoger, digamos, un elenco de actores que pudiese estar, digamos, más no a su altura, sino a su gusto, porque había que satisfacer a la estrella de turno,
En 2004 Brad Pitt era una estrella prácticamente ya no emergente, porque ya lo había sido en los años 90, pero estaba en el cenit de su carrera, por así decirlo. Diane Kruger, la lección de Helena de Troya, Diane Kruger, la lección de Helena, fue gracias a Brad Pitt, precisamente. Se la enseñó Wolfgang Petersen en una de las audiciones que hicieron y le dijo, pues a esta la podemos escoger. Y además, Brad Pitt la escogió muy astutamente porque Diane Kruger también era alemana. Iba a ser también del gusto de Wolfgang Petersen. Pero claro, en esta secuencia es donde vemos una auténtica lección de interpretación. Aquí es donde en esta secuencia la película sube muchísimos enteros. Porque interpretativamente hablando parece que Peter O'Toole esté, digamos, recitando la Ilíada en sí mismo o como lo interpretase como si fuera su propio poema épico. Le levanta en ese momento a Aquiles y le dice, podría matarte, cortarte la cabeza y ensartarla en una picota, dice. Y dice en ese momento, Príamo, Peter O'Toole le dice a Aquiles, dice, ¿y crees que eso me va a asustar cuando estoy ya aguantando mayor dolor del que yo puedo soportar? Dice, pero es que estamos en guerra. Le dice Aquiles, pero es que estamos en guerra, ¿cómo te has atrevido a venir aquí? Dice, pero es que incluso entre los enemigos nos podemos guardar respeto. Es decir, Príamo, en esa interpretación puramente shakespeariana, lo que le está dando a Brad Pitt, mejor dicho a Aquiles, es una auténtica lección de humildad. Y evidentemente Aquiles, aquí es donde él se ve ya completamente acorralado, porque él ha matado a un buen hombre. Un buen hombre y se acordaba de las, digamos, de las palabras realmente de su madre, diciendo, si te quedas en casa, si te quedas aquí, criarás a tus hijos y a su vez sus hijos tendrán más hijos y tu nombre se perderá, mejor dicho. Pero claro, si te vas a Troya, realmente ahí es donde será tu tumba, pero conseguirás la inmortalidad. Y aquí es donde realmente Brad Pitt se acuerda de las frases de su madre, echa pipas para atrás, como diciendo, me he equivocado, ya no de bando, sino al venir aquí y dice, nos vamos, nos tenemos que ir de aquí porque realmente lo que hemos hecho, o lo que yo he hecho, ha sido matar por un rey que no merece que maten por él. Pero Príamo le dice, por favor, permíteme llevarme a mi hijo. En otro de esos juegos que ya después de ese plano magnífico que hemos tenido en el que Peter O'Toole le besa las manos a Brad Pitt, pasamos a un juego de plano contra plano en donde el rostro desencajado de Peter O'Toole contrasta con el rostro de sorpresa de Brad Pitt, que no se esperaba para nada que el rey Príamo bajara, se arrodillara y se humillara ante él, ante un soldado, todo un rey. O sea, eso le da la idea de que dice, de acuerdo, podrás llevarte a tu hijo y además tendréis 12 días en las que Grecia no atacará Troya. Porque esa es la costumbre en Grecia. Y le dice Príamo, y esa también es la costumbre en Troya, evidentemente. Y entonces se lleva a Briseida. Y es cuando en ese carromato que ya conduce Príamo, lleno de dolor, con el cuerpo de su hijo completamente cubierto por una toalla, le dice, ese es mucho mejor rey que el que acaudilla este ejército, refiriéndose al rey Agamenón. Una de las mejores secuencias de la película y una de las mejores secuencias de cualquier película del siglo XXI. ¿Por qué? Porque interpretativamente hablando hay un contraste en lo que es la interpretación de Peter O'Toole, lo que es la sorpresa que provoca en Aquiles, en Brad Pitt, pero sobre todo la shakespeariana interpretación con la que Peter O'Toole le pone énfasis a su personaje que lo hace realmente inolvidable. Es decir, Peter O'Toole, un actor muy fundido en las tablas, realmente lo que hace en esta película es lucirse realmente, aunque ya tenía muchísima experiencia, evidentemente, él se retiraría pocos años después. Pero Peter O'Toole se puede decir que aquí da una auténtica lección magistral, evidentemente, de interpretación en todos los sentidos. Y es la contraposición, es decir, es el antagonista por completo al rey Agamenón. Si hay un auténtico héroe en la película Troya, es el rey Príamo. Si hay un auténtico villano, realmente es el rey Agamenón. Pero la ambigüedad interpretativa entre el resto de personajes va bailando muchísimo. Pero claro, aquí es donde vemos realmente dónde está la gran carencia que tenía Brad Pitt como actor, por aquel entonces. Aunque yo a Brad Pitt no le reconozco que haya sido es una gran estrella de Hollywood, pero no reconozco que sea un superactor. El superactor es Peter O'Toole.
Es decir, ahí está la diferencia entre el actor británico con mucha categoría y mucha experiencia y la estrella, en ese momento fulgurante de Hollywood, con sus músculos, con su físico, con sus ojos azules, pero claro, cuando tiene que enfrentarse interpretativamente hablando o tiene que dar la réplica a un actor de la categoría de Peter O'Toole, evidentemente aquí es donde sale a relucir las carencias que tiene. Pero si esta secuencia es extraordinaria, es evidentemente por Peter O'Toole. La verdad es que dentro del apartado interpretativo, ya os digo, y para ir resumiendo, que hay bastantes, digamos, altibajos. No hay química entre Paris y la princesa Elena, pero hay muy buenas interpretaciones por parte del elenco secundario y sobre todo, evidentemente, por parte de Peter O'Toole. Pero Aquiles, es decir, Brad Pitt tiene momentos muy buenos, pero momentos no tan extraordinariamente buenos. Los momentos buenos que tiene, por ejemplo, Brad Pitt, ya os digo, que son esas coreografías de batallas en las que estuvo durante bastantes meses junto con Eric Bana, preparando esa coreografía, esa gran batalla que tienen los dos dentro de lo que es la muralla, dentro de lo que son los muros, mejor dicho, en el exterior de los muros de Troya. Además, una secuencia extraordinaria que en esta película se le ha añadido, se le ha cambiado la banda sonora. Visualmente hablando, tenemos que hablar de una película realmente espectacular en todos los aspectos. Espectacular en el diseño de producción, espectacular en la planificación, porque si nos damos cuenta, lo que es la planificación que hace Wolfgang Petersen, que es un director que además no se le considera un actor porque no tiene un estilo realmente definido. Si nosotros vemos Das Boot, el submarino, o en La línea de fuego, o en La historia interminable, nos daremos perfectamente cuenta de que no tienen realmente puntos en común en lo que a planificación o a definición de personajes o a interpretación se refiere. Yo creo que por eso los críticos o los historiadores no le consideran a Wolfgang Petersen como un gran artesano o como un gran artista, ya que no tiene un estilo realmente definido. Nosotros vemos La historia interminable y luego vemos Troya, y parecen dos películas completamente diferentes. Tienen muy pocos puntos en común, pero eso sí, la sencillez narrativa está presente en todas las películas del director. Es decir, que los diálogos no son extraordinariamente complejos, son más llevaderos. Y además es que el grado de pulimento que tiene la narrativa es extraordinario. Y la película no tiene altibajos de ritmo. La película de 200 minutos que tengo yo aquí en la mano realmente se pasa en un suspiro, porque además Wolfgang Petersen ya se ha encargado en este nuevo montaje de que las secuencias estuviesen, digamos, más homogéneas las unas con las otras. Me explico. En la película que vimos en los cines parece que hay diversos cortes en el montaje en el que nos dice, parece que la película en diversos momentos va demasiado rápido. Es como si Wolfgang Petersen nos quisiera comentar muchos acontecimientos para pasar ya a la gran batalla. Sin embargo, aquí la película, el montaje del director, Troya, el montaje del director, tarda un poco en despegar, porque Wolfgang Petersen se encarga de presentarnos a los personajes, digamos, con una amplitud de tiempo, pero con muy buen tempo narrativo, es decir, midiendo muy bien todo lo que son las secuencias, para que ya conozcamos a los héroes, a los villanos, o mejor dicho, a los no héroes o a los no villanos. ¿Por qué? Porque es una película que, como ya os digo, no hay ni héroes ni villanos, por así decirlo, sino que todo depende del color del cristal con que se mire. Esa fue la ambigüedad, la calculada ambigüedad, por la que Troya no fue realmente un gran éxito en taquilla en los Estados Unidos. Pero al estar dirigida por un europeo y con el guión tan inteligente de David Benioff, lo que sí que causó fue un gran éxito en Europa. La película empezó con un presupuesto de 180 millones de dólares, realmente. Pero la verdad es que parece hecha con mucho más presupuesto, porque todos los cientos y miles de extras que participan, todos los efectos especiales muy deudores, evidentemente, de Gladiator y del Señor de los Anillos, pero sobre todo los gigantescos decorados que se tuvieron que construir para esta película son realmente portentosos. Todo lo que es la entrada, de lo que es la ciudad de Troya, todo lo que son las grandes calles, los pasillos, todo lo que es la plaza de Apolo, donde está el templo de Poseidón. El templo de Apolo estaba fuera, que también fue una construcción que realizaron al lado de la playa en México. Realmente todos esos decorados están absolutamente impresionantes. Se construyeron columnas, si mal no recuerdo,
de entre 12 y 15 metros de altura. Se construyeron jardines colgantes imitando a los jardines colgantes de Babilonia. Es decir, como si fuera ahí un pequeño guiño a lo que es Alejandro Magno. Y es que Alejandro Magno siempre admiró las proezas de Aquiles. Evidentemente de un personaje de 1000 años antes que él, evidentemente si tenemos en cuenta la mitología de los griegos. Con esos decorados tan impresionantes, tan imponentes, además es que Wolfgang Petersen tuvo un gran despliegue de cámaras por todo lo que fue la película. Hablando ya de lo que es el apartado técnico, tengo que deciros que este es realmente excepcional. Es decir, debido al amplio presupuesto, 180 millones de dólares, era un presupuesto muy grande ya para, incluso hoy en día es un presupuesto importante, realmente no reparó en gastos Wolfgang Petersen. Todo lo que son los decorados de los interiores, de los exteriores, todo lo que es la cámara, por ejemplo, de Apolo que tiene y por la que reza, en la que reza Peter O'Toole, en la que reza Príamo, todo lo que son las estancias, todo había que crearlo, con unas estatuas muy grandes, todo eso había que crearlo, porque no es una película en la que tengas, digamos, un referente, por ejemplo, del Imperio Romano. Es decir, hay cuadros, escritos, de todo lo que es la descripción del Imperio Romano, frescos, pero claro, de lo que es por así decirlo, una epopeya mitológica, pues no la tenemos. Entonces, todo lo que hay en la película tuvo que crearse. Armaduras, cascos, yelmos, mobiliarios, es decir, los muebles de las estancias, los interiores, los exteriores, todo lo que son las armas. Todo eso hubo que crearlo prácticamente desde cero. Y fue un trabajo de puesta en escena y de diseño de producción absolutamente brillante. Hay secuencias que a mí me recuerdan mucho a las antiguas superproducciones clásicas de Hollywood. Por ejemplo, cuando Aquiles viene de combatir con Héctor y cuando lleva su cuerpo arrastrando por la playa, hay una panorámica absolutamente excepcional y prodigiosa en la que vemos al fondo de lo que es el plano, muy bien utilizado el sistema Cinemascope, cómo vemos a Aquiles que con su carro llega con los caballos a la playa arrastrando el cuerpo de Héctor. Pero es que además lo que hace la cámara es ir enfocando a la cuadriga, al carro que tira a Aquiles y Héctor, el cuerpo de Héctor, ir arrastrándolo durante toda la playa delante de los griegos. Y claro, los griegos que vemos delante de todo lo que es, de lo que son los barcos, de lo que son los extras, de lo que son esas cabañas que han plantado prácticamente al lado de la playa, todo eso vemos que es real. Pero evidentemente también en esta película se han utilizado efectos digitales para crear personajes, para crear batallas y para crear barcos. Por supuesto. Para la película se crearon prácticamente 6 o 7 barcos, se crearon muy pocos. Incluso para la secuencia panorámica en la que vemos tantos cientos de barcos y que vimos también en el tráiler en su día, se emplearon 2 barcos que luego por ordenador se hicieron una serie de modificaciones y se multiplicaron. Pero a la llegada a la playa, en donde está el templo de Apolo, en lo que es la cabaña de Aquiles y lo que es la cabaña de Agamenón, todo eso está, digamos que en un rinconcito, digamos al lado de lo que es la playa, en un rinconcito de la playa y todo muy junto. Evidentemente todo lo que vemos después de los barcos, todo eso será ya digital, cuando los barcos se pierden en la distancia, cuando todos lo que son el ejército griego se va como multiplicando, o sea, todo ello son efectos digitales. Las batallas son realmente prodigiosas, o sea, no puedo decir, no tengo otro calificativo y además son soberbias. Sobre todo la primera, en donde vemos que todos los soldados del ejército de la ciudad de Troya, 25.000, según el director, 25.000 evidentemente generados por ordenador, aunque habría a lo mejor unos 50 o 100, y luego evidentemente multiplicados para que todos ellos tuviesen su personalidad debido a la inteligencia artificial del programa informático que iban a utilizar, y que se habían multiplicado realmente para crear todo un ejército que a las murallas de Troya prácticamente las hiciera infranqueables. Pero claro, los griegos aquí demuestran que no tienen una táctica de combate, ya que cuando vienen en esa gigantesca oleada, se ve a los 50.000 griegos, a los 50.000 guerreros griegos, en una secuencia también extraordinariamente planificada. Los primeros planos que tienen Saffron Burrows, que tienen Diane Kruger y que tiene evidentemente Peter O'Toole frente a ese gigantesco ejército, dices es que no van a poder con él. Pero es que los griegos no tenían una táctica de combate que sí tenían los troyanos. Los troyanos se protegían con unos gigantescos escudos e iban avanzando en líneas y no superaban una barrera
una línea, digamos, imaginaria, porque esa línea era el límite que tenían los arqueros de Troya para poder disparar sus flechas y dar a los griegos. Por lo tanto, esa batalla totalmente espectacular, que es prácticamente la primera gran batalla de la película, en la batalla se puede decir que hay 3 grandes secuencias bélicas, si exceptuamos la batalla entre Aquiles y Héctor, que es, digamos, más individual, es evidentemente individual, no es muy colectiva, y es uno de los grandes puntos que tiene esta película, que mezcla lo individual con lo colectivo de una manera brillante. Las 3 grandes, digamos, batallas que hay son: la primera, en la que los griegos no pueden avanzar más, porque debido a las flechas de los arqueros troyanos, pues prácticamente Agamenón se está quedando sin ejército. Y en la que no participa Aquiles, porque ha sido, digamos, increpado anteriormente por Agamenón, debido a ese juego que hay de orgullos, a ese juego que hay de ambiciones entre los dos, porque son 2 polos muy iguales, y los polos iguales se repelen por completo. La segunda gran batalla, evidentemente, es una batalla en la que el ejército troyano avanza sobre los griegos en la playa, en donde se utilizan, pues, por ejemplo, flechas para llenar de fuego todo lo que es la playa, y unas gigantescas bolas como de paja, para que ardan y puedan destruir e incendiar absolutamente todos los barcos griegos. En una secuencia realmente fantástica, en donde hay un plano en donde hay un fundido en el que Héctor ve directamente todos los barcos griegos arder, pero él, con una mirada muy diabólica, parece como si estuviese disfrutando que los griegos estuviesen, pues, prácticamente muriendo en ese momento. Y ahí donde salta una de las sorpresas de la película, que no os voy a contar evidentemente porque es un spoiler, pero que va sobre Patroclo. Y la tercera gran batalla es cuando ya los griegos consiguen, gracias al gigantesco caballo de Troya, entrar en lo que es la ciudad de Troya y prácticamente, pues, hacer que arda por los 4 costados. Y aquí es donde se produce la gran tragedia griega, y nunca mejor dicho, lo que es la muerte de Agamenón, la muerte de Príamo, anteriormente Menelao ya había fallecido, Áyax, el príncipe Áyax también, y evidentemente el fallecimiento de Aquiles, cuando París le lanza una flecha y le da precisamente en el talón. Según la mitología griega, evidentemente Aquiles murió debido a una flecha clavada en su talón de Aquiles. Pero, según la mitología, es debido a que Aquiles ofendió a Apolo, al dios del sol, cortándole la cabeza cuando al principio de la película, y también, según la mitología griega, había destruido lo que era la representación de un dios, y además de una estatua de oro. Por eso el Mirmidón le dice: por favor, no debemos provocar la cólera de los dioses. Pero claro, todo eso Tetis ya lo sabía, debido a que sabía cómo era su hijo, y sabía que él iba a morir en la guerra de Troya. No sin antes decir a los Mirmidones que ellos tienen que regresar a casa, y que será solo él el que participe por parte de los Mirmidones en la guerra de Troya. Mientras que los Mirmidones siempre ya al final se volverán hacia Grecia. Ya no quiere que los Mirmidones estén muriendo por él, sino que él ha ido allí debido, pues, para, digamos, obedecer las órdenes de su rey, pero al que él desprecia totalmente. En lo que se refiere a la banda sonora, por ejemplo, tenemos evidentemente a uno de los grandes maestros, que es James Horner. James Horner en esta película nos compone una banda sonora también completamente acorde con las imágenes que estamos viendo, muy épica y muy espectacular. Y además es que para la versión extendida tengo que decir que se han rescatado fragmentos del Planeta de los Simios de Tim Burton para lo que es la batalla entre Héctor y Aquiles, que además le viene completamente como anillo al dedo. En una secuencia realmente espectacular, en que ya os digo que ninguno de los 2 actores fueron doblados, sino que ellos fueron realmente los que estuvieron practicando durante muchos meses para combatir, en una secuencia de combate entre los 2 absolutamente magistral. Además es incluso más espectacular, y aquí es cuando Eric Bana y Brad Pitt realmente se puede decir que en su papel se quedan equilibrados, aunque Eric Bana, yo tengo que reconocer que es un actor muchísimo más capacitado que Brad Pitt, sobre todo para papeles de esta índole. Tengo que decir que para mí Troya a lo mejor puede que no esté a la altura de Gladiator o del Señor de los Anillos o incluso del Reino de los Cielos, pero es que las películas o esas superproducciones que se hicieron a principios de los principios de los años 2000,
como Gladiator, como Alejandro Magno, como El Reino de los Cielos, rayaron siempre a un gran nivel. Y que quisieron volver a imitar, pues digamos, un tipo de superproducciones que no se hacían, pues prácticamente, pues hacía pues casi 50 años, cuando prácticamente pues todas las grandes majors de Hollywood aquí habían quebrado, porque todas ellas pues se habían prácticamente endeudado debido pues a las películas de Cleopatra, Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, Espartaco, y evidentemente al cambio de ciclo que hubo a finales de los 50 y principios de los años 60 en Hollywood, y que luego en los años 70 lo retomaron otros nuevos directores llamados del nuevo Hollywood. Prácticamente, como dice Wolfgang Petersen en los extras de la película, este tipo de películas no se hacía realmente desde hacía ya mucho tiempo. Y la verdad es que tenemos que dar las gracias a Wolfgang Petersen por habernos abordado y regalado una película tan notable en todos y en cada uno de sus aspectos. En el apartado interpretativo, la mayoría de los actores se puede decir que están a una gran altura, a excepción de la química entre Orlando Bloom y Diane Kruger, que yo os digo que el eje de lo que es la guerra de Troya no funciona. Es decir, el motivo por el cual Agamenón aprovecha para invadir Troya, que es recuperar la mujer de su hermano Menelao, pues realmente no funciona, porque la química entre Paris y Helena, entre Orlando Bloom y Diane Kruger, no funciona excesivamente. Es decir, yo creo que interpretativamente tendrían que haberse trabajado un poquito más, digamos, lo que era la relación de amor, que para mí se me antoja un poco bastante fría, y que de aquí pierde bastantes enteros, y que además esa relación de amor se va manteniendo durante toda la película, pero que es muy poco creíble. Y luego además la interpretación de Brad Pitt es estupenda en lo que se refiere a fisicidad. Es decir, aquí le vemos en todo su esplendor, estaba cuadrado el tío en la película, se había machacado mucho todo lo que eran sus músculos para, evidentemente, pues realizar un papel que lo necesitaba. Porque es que además Eric Bana también es alto, era bastante más alto que Brad Pitt, hay que decirlo, aunque tenía una musculatura más natural, la de Brad Pitt se la ve más artificial. Y evidentemente, digamos que en esta película Brad Pitt se luce más por el físico que por su interpretación. O sea, Brad Pitt, bajo mi punto de vista, ahora es cuando se está convirtiendo en un actor un poco más, digamos, más constante, más... Pero claro, ya tiene 50 y muchos años. Cuando hizo esta película tenía 40 o 41. Una edad un poquito mayor para lo que es el personaje de Aquiles, que supone que dentro de lo que es la Ilíada era muchísimo más joven, pero que es realmente el motor de la película. Pero como estrella dentro de lo que es el film, cumple, digamos, con su apartado. No tan brillantemente como sus compañeros, como Sean Bean, el que hace de Ulises, como Agamenón, es decir, como Brian Cox, que hace de Agamenón, a ver si lo digo bien, y evidentemente como Peter O'Toole. Claro, Peter O'Toole da una lección magistral absolutamente a todos. Y luego, desde el punto de vista técnico, es una película que todo lo que es el vestuario, que podremos sacarles a lo mejor errores históricos hasta cierto punto, vale. Pero tengo que deciros lo que siempre digo respecto de las películas que se basan en supuestos hechos históricos. Porque no ha habido... ha habido una serie de investigadores, de arqueólogos, que han pretendido buscar lo que es la ciudad de Troya, pero que la ciudad de Troya en realidad no existe. Aunque sí hay algunos arqueólogos que defienden que Homero pudo basarse en unos acontecimientos reales para escribir su gran epopeya de poemas, que está compuesta, yo os digo, por miles y miles de versos, pero que a día de hoy Troya como tal pues no existe. No existe ninguna ciudad en Turquía o prácticamente a los bordes del mar Egeo que evidentemente pueda parecerse ni remotamente a lo que pudiera haber sido la ciudad de Troya, ni en restos ni nada. Pero yo os digo que todo lo que son los decorados, de todo lo que son el apartado de la banda sonora, dentro de lo que es la planificación, una planificación sencilla pero muy efectiva. Wolfgang Petersen no ha sido nunca un director que haya destacado, incluido en este sentido, películas como En la línea de fuego, o Das Boot, el submarino, o Enemigo mío, o La historia interminable, por una planificación excesivamente trabajada. No coloca la cámara, digamos, Wolfgang Petersen, en lugares
digamos, insospechados, queriendo abarcar gran protagonismo de todos los personajes, sino que coloca la cámara donde realmente él se sienta absolutamente cómodo. Y son planos, a lo mejor, muchos de ellos muy convencionales, pero una convencionalidad que está dentro de un efectivismo. Y hace que sean, como ya os digo, las secuencias muy efectivas desde el punto de vista narrativo. Es decir, Wolfgang Petersen no es como Ridley Scott, que basa, digamos, su narración en la creación de una serie de imágenes realmente extraordinarias, sino que el lenguaje visual de Wolfgang Petersen, digamos que es sencillo, digamos que es hasta simple en algunos momentos, pero digamos que si tengo yo que definirlo de alguna manera, yo lo diría como funcional. Aunque hay diversas secuencias que evidentemente la planificación es mucho mejor que en otras. Sobre todo, por ejemplo, hay una secuencia en la que todos los caballos, Héctor y una serie de jinetes van hacia la playa a ver qué es lo que está ocurriendo con los griegos en el primer gran asedio que hay cuando se toma la playa de Troya, en donde hay planos absolutamente magníficos donde vemos la línea del horizonte, el templo de Apolo y los caballos cómo van avanzando hacia la playa. Es decir, que tiene planos realmente extraordinarios, como por ejemplo el plano en el que todos los griegos entran realmente de una vez, prácticamente en la ciudad de Troya por la noche para hacer que arda, y una cámara, que seguramente estaría en una de las grúas, va recorriendo prácticamente toda la calle principal de Troya, y que nosotros somos testigos desde una postura, desde un planos completamente cenitales, de cómo los griegos van avanzando por todas las calles de Troya. Pero claro, todo eso se hace con unas cámaras colgadas con grúas, etcétera, etcétera, y colgadas en cables, y que vaya la cámara deslizándose por el cable hasta alcanzar realmente todo el objetivo y llegar al suelo, porque partimos desde los altos muros de Troya hasta prácticamente el suelo, donde ahí la cámara se detiene. Y ya cogemos un plano en donde los soldados griegos se van diversificando por todo lo que es la ciudad y convirtiéndola prácticamente en cenizas. Es decir, que técnicamente es funcional, pero también tiene, o Wolfgang Petersen se reserva, elementos de una gran tecnicidad para resaltar muchísimas secuencias y provocar la sorpresa del espectador. Para mí, Troya de Wolfgang Petersen es una película muy notable, que sus defectos, que los tiene, son meramente interpretativos, en el aspecto de que esta película le falta un algo para proclamarse o estar entre el grupo de las grandes superproducciones de la historia del cine, pero porque yo creo que la química entre Paris y Helena no es la adecuada, y es uno de los ejes fundamentales de la película. Y luego Brad Pitt está aquí, o hay planos en donde Brad Pitt, yo creo que no se toma tan en serio su interpretación, sino que él tiene muy creído de que es una película hecha para su lucimiento, pero en el que realmente donde se lucen son sus compañeros interpretativamente hablando. Es decir, todo en Troya es grandioso, todo en Troya es excepcional, todo en Troya tiene un nivel artístico realmente extraordinario, el diseño de producción, la puesta en escena, todo es de sobresaliente y de matrícula de honor. Sin embargo, Brad Pitt, yo creo que esta película se la tomó mucho más en el sentido de estrella, propiamente dicha, de estrella, y no de actor, y en donde sus compañeros de reparto, tanto Eric Bana como Brian Cox, como Peter O'Toole, cuando comparten protagonismo en la secuencia con Brad Pitt, prácticamente se le comen. Es decir, la interpretación de Brad Pitt está bien, pero no está a la altura de sus compañeros. Por lo tanto, yo creo que el talón de Aquiles de Troya es precisamente la interpretación de Brad Pitt que hace de Aquiles. Y una pequeña anécdota para terminar. Durante el rodaje, Brad Pitt, en uno de los combates que tiene, evidentemente, creo que fue en el combate con Héctor, ensayándolo, se lesionó el talón de Aquiles de uno de sus pies. Y estuvo de baja durante 3 meses. Y durante esos 3 meses, Wolfgang Petersen tuvo un tiempo, ya no solo para detener parcialmente el rodaje, sino también para rodar otra serie de secuencias donde Brad Pitt no interviene y para dar retoques, evidentemente, a todos los decorados que lo necesitaban, sobre todo el decorado de la muralla de Troya, que como esas secuencias están filmadas en México, la batalla de la muralla de Troya estaba filmada en México, vino un huracán y se llevó prácticamente el 50% de los decorados y tuvieron que volver a rehacerlos totalmente. Pero, evidentemente,
Brad Pitt, la estrella, estaba de baja por una lesión muy importante, porque se lesionó el talón de Aquiles, precisamente. Pero quedaos con que Troya es una gran película, es una película para disfrute, no llega al nivel, ya os digo, del Señor de los Anillos, no llega al nivel de Gladiator, y fijaos que la estoy comparando con superproducciones de su misma época. No lleva, se puede decir que dentro de ese grupo que forman El Reino de los Cielos, Alejandro Magno, Gladiator y la trilogía del Señor de los Anillos, puede ser Troya la menos buena, vamos a enfocarlo desde este punto de vista, la menos buena de todas, pero que raya también a un buen nivel. Si yo tuviera que darle una nota, entre el 1 al 10, estaría entre un 7,5 y un 8. ¿Por qué entre un 7,5 y un 8? Porque el apartado interpretativo es muy importante. Y si hubiésemos tenido un Brad Pitt más entregado, o un actor que hubiese sabido sacarle mucho más jugo al personaje de Aquiles, y hubiésemos tenido no una dirección de actores más idónea para Orlando Bloom y para Diane Kruger, si no hubiésemos tenido a Orlando Bloom, y yo no tengo nada en contra de Legolas, el elfo, no tengo nada en contra de Orlando Bloom, pero aquí se le ve que le falta todavía tablas, y al lado, evidentemente, de Brendan Gleeson, al que vimos en Braveheart junto con Mel Gibson, es decir, le falta a Orlando Bloom todavía mucho terreno, o se le notaba que le quedaba mucho terreno por recorrer. Terreno que evidentemente luego empezó a forjarse en El Reino de los Cielos con Ridley Scott, que fue al protagonista que le impuso además la productora a Ridley Scott, no lo escogió Ridley Scott precisamente, como creo que os conté en la review de esa película, y luego evidentemente en las películas de Piratas del Caribe, y ahí es donde se le ve ya un poco más suelto. Tendría que haber cobrado un poco de mayor importancia, o a lo mejor de haber captado más Orlando Bloom en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero yo creo que Orlando Bloom en esta película, su interpretación realmente es la que hace que la película coge en no pocos momentos. Y lo que evita que esta película sea redonda en toda su extensión. Pero realmente nos encontramos en líneas generales con una producción extraordinaria, con una muy buena película de acción, de aventuras, como antiguamente se decía, con una especie como de peplum, aunque también tengo que deciros cuál es la diferencia entre un peplum y una épica romana o una épica griega. Los peplums eran las películas que los italianos realizaron, digamos, a tenor del éxito que habían tenido las superproducciones épicas romanas realizadas en Hollywood, pero que eran películas más de serie B. Pero que la palabra peplum parece que se ha extendido a todas las películas de romanos o de griegos. Pero no es cierto. Espartaco, Ben-Hur o Cleopatra no son peplums. Sin embargo, por ejemplo, el Ulises de Kirk Douglas, por ejemplo, o Helena de Troya de Robert Wise, sí que son peplums, porque son películas, digamos, realizadas con menor presupuesto. Esta película lo que sí que tengo que decir que es exponencialmente muy superior a la película que hizo Robert Wise en los años 50. Y eso que a mí me gusta mucho el cine clásico, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, la brutalidad de los combates, lo que es la definición de los personajes, todo eso, en la película Helena de Troya de Robert Wise obedecía más, digamos, a una puesta en escena excesivamente clásica y recargada, donde parece que Robert Wise perdió el control en algún momento, porque Rosanna Podesta, la actriz que hacía de Helena de Troya, no supo estar, digamos, a la altura de las circunstancias. Y además que, para mí, Stanley Baker, en el papel de Aquiles, pues no le veo tampoco. Además de que en la Ilíada se define a Aquiles como una persona de cabellos dorados, evidentemente por los dioses, y Stanley Baker en la película de Helena de Troya, la de Robert Wise, es moreno con barba, es decir, no tenía nada que ver. Sin embargo, aquí yo creo que el Aquiles de Brad Pitt, el Aquiles de Troya de esta película, está mucho más cercano al Aquiles que se define o que se describe en la Ilíada. Es decir, es una película exponencialmente muy superior a la película de Robert Wise. No estaba Robert Wise en su mejor momento ahí, todo hay que decirlo. Pero vamos, para concluir diré que Troya, el montaje del director, es realmente una película excepcional, sobre todo con todos los añadidos que Wolfgang Petersen le ha puesto. Se profundiza más en los personajes, se profundiza más en la historia, hay secuencias más bélicas, hay secuencias más realistas, todo en función, evidentemente, de que la película tenga más homogeneidad y sobre todo el apartado visual, ya que si nos damos cuenta, el colorido ha variado, y es que Wolfgang Petersen le ha dado un color menos natural y más terroso a todo lo que es la definición y el cromatismo y a la colorimetría de la película. Es decir, yo tuve en DVD la versión de los cines y cuando luego vi la versión del director,
realmente, el montaje del director, visualmente la película había cambiado muchísimo, sobre todo lo que se refiere al color, al tratamiento del color. Por lo tanto, es una película muy superior en todos los sentidos, en la utilización de diversos temas, de una nueva banda sonora, incorporado de otros temas de películas anteriores, pero también de la Warner Brothers, a la que Wolfgang Petersen pidió permiso para incorporarlos en su versión, del cual evidentemente le dieron carta blanca, y claro, la película ya de 200 minutos que tenemos en esta versión es una película realmente excepcional. Al igual que en El Reino de los Cielos de Ridley Scott, esta película está muy por encima y tiene cambios muy sustanciales respecto de la que vimos en los cines, al igual que en El Reino de los Cielos, y es una pena que la película de Alejandro Magno, el corte del director, no lo tengamos, digamos, en España, aunque yo sí tengo la versión, digamos, extendida de que hizo el corte que hizo Oliver Stone, que es muchísimo mejor película que en realidad la que vimos en los cines, pero que aquí en España no ha llegado. Esta es una película donde el corte del director sí lo justifica, porque es una película mucho mejor. Por ejemplo, si nosotros comparamos el corte del director de las películas del Señor de los Anillos, prácticamente vemos que son añadidos, que mejoran ligeramente, pero que se ve que tienen un objetivo más claramente comercial. Pero Wolfgang Petersen no es Peter Jackson. Wolfgang Petersen, digamos que es más un director a la vieja usanza. Y él volvió a su película, una vez que fue estrenada en los cines, volvió a su película, que se estrenó en el 2004, y en el 2007, 3 años después, realizó, en todo ese tiempo, digamos, lo que era su versión particular. Y la verdad es que la película que nos queda es realmente una película magnífica. Todo hay que decirlo, la versión del director, el montaje del director de Troya, es un acontecimiento muy bueno para todos los cinéfilos. Yo en cuanto la vi, que ya de por sí la versión de los cines me había gustado, pero que había unas cosas que no me cuadraban en sí, en esta película, aunque quedan algunos resquicios que quedan por pulir, evidentemente no puedes eliminar a Orlando Bloom y a Diane Kruger así, de un plumazo, y rehacer la película. Pero debido a ese nuevo montaje en el que se profundiza más y se justifica más en los personajes para que sean menos maniqueos que la versión de los cines, realmente tenemos una película muchísimo mejor, que tiene lo que le pasa al Reino de los Cielos, que la versión del director es mucho mejor, añadiendo pues prácticamente 40 minutos de metraje, lo que es muchísimo metraje. Hay secuencias que realmente te ponen los pelos de punta, todo lo que son las piras funerarias de Héctor, la pira funeraria de Aquiles y sobre todo esa voz en off que prácticamente narra la película y que es la voz de Ulises propiamente dicho. Sobre todo al final de la película que dicen: si tienen que escribir grandes epopeyas en mi honor, no hablen de mis gestas, hablen o digan que yo viví en los tiempos de Héctor, domador de caballos, y hablen o que digan que yo viví en los tiempos de Aquiles. Es decir, un cierre realmente extraordinario para una película magnífica en todo su esplendor. Una lástima que las grandes épicas romanas o las épicas griegas prácticamente pues ya no se hacen en el cine de hoy. El cine de hoy, como ya sabéis, está entregado al género que todos sabemos, a un género ya que está dando palos de ciego por todas partes, ya no se ofrece prácticamente ningún producto de calidad, pero claro, comparado a esas películas con las grandes superproducciones que incluso a principios de los años 2000 directores como Wolfgang Petersen nos regalaron, pues nos deja, evidentemente, o les deja a los directores de hoy prácticamente en paños menores. Troya de Wolfgang Petersen, interpretada por Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Brian Cox, Brendan Gleeson, Julie Christie, Saffron Burrows y por un magnífico y extraordinario, nunca dejaré de decirlo, Peter O'Toole. Realmente el auténtico, por así decirlo, hercúleo en lo que se refiere a interpretación. El magnífico, no podía ser de otra manera, Peter O'Toole. Troya en la versión del director, el montaje del director, un espectáculo realmente extraordinario. No os la dejéis pasar en esta versión de 200 minutos, pero que se pasan volando. Absolutamente magistral. Una pena que no se haya pulido la versión un poquito, o mejor dicho, la interpretación de Brad Pitt, o que no se tomara en serio Brad Pitt. Y como ya último apunte diré que cuando terminó el rodaje de la película, Brad Pitt dijo a los medios de comunicación, cuando ya había terminado el rodaje, dice: ya os ofreceré, bueno, la película ya veréis, pero cuando se estrene os prometo que ya os ofreceré otra mejor interpretación de un papel hecho por mí mismo. Es decir, que él ya sabía
que no había sacado el jugo que él tenía totalmente en su interior, sino que su papel podría haberse mejorado. Una auténtica lástima porque Troya, debido a eso, podría haber sido la gran obra maestra que no es. Pero sí que se nos queda como una película magnífica, notable, con muchos puntos realmente extraordinarios, técnicamente impecable, narrativamente muy pulida y una película espectacular, pues que podemos disfrutar todas las veces que queramos. Para mí es uno de los peplums, digamos, o mejor dicho, no peplums, que más me gustan. La he visto en numerosas ocasiones y es realmente espectacular ver las batallas, las secuencias de combates y sobre todo ese combate entre Héctor y Aquiles, que realmente ya ha pasado a la historia del cine, porque, repito, no utilizaron dobles, sino que fueron ellos mismos. Troya, de Wolfgang Petersen, del año 2004. No la perdáis. Ojo en su montaje del director. Un abrazo y hasta mañana.